Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien y vamos a comenzar con la clase de hoy día. Ya, el liberalismo y sus contradicciones o la cuarentena me tiene chato. Ese sería como el título alternativo de esta clase, por así decirlo. Eh, Voy a bajar mi pantallita. Bueno, la idea de hoy día, que tiene que ver un poco con lo que está ahí en pantalla, para que ahora se enchufen con la sesión, es esto. Recordar el ideario liberal, qué es el liberalismo o qué era, sus principales características y sus contradicciones en el caso de los llamados zoológicos humanos. Tal vez en algún año posterior a primero medio yo mostré lo que era un zoológico humano, o qué era, o básicamente en qué se definía. Pero ahora lo vamos a tomar de manera más formal dentro de un tema que yo trabajé en primero medio, ya con mi curso en este caso, pero que no tuvimos ni el tiempo ni el espacio para profundizar respecto a sus 40, perdón, a sus contradicciones, ¿ya? Así que la idea es recordar ese ideario, caracterizar de manera muy sencilla, pero sobre todo especificar qué es un zoológico humano y por qué se contradice al liberalismo y todas sus principales ideas. Ya, bueno, ahí hay un cuadro, fíjense bien, ¿ya? Lo importante de este cuadro es no decirme ahora ya por qué tiene relación con esto del liberalismo, pero sí es importante tomarlo como ya un pequeño ejercicio que yo les voy a ayudar a, entre comillas, completar, porque es una respuesta a algo que nosotros en octavo años atrás estudiamos, por ejemplo, con el tema de los absolutismos. Si ustedes se acuerdan, el absolutismo era un sistema político, económico, social, donde el gobierno recae en una persona, en donde el discurso o la tradición hablaba de que ese poder recae de Dios. Bueno, la persona que está ahí en el centro, si ustedes fijan el puntero, no es Dios, es Jesús, ya que está con una cruz, está con la mano alzada como bendiciendo, está acompañado de un león, que significa la fuerza, y un cielo lleno de ángeles. De hecho, hay una palabrita que sale aquí arriba que dice fraternidad. Y si uno se empieza a acordar qué era o qué cosa en la historia hablaba de fraternidad, claramente eso apela a Francia y por ende su revolución. ¿Sí? Eh, lo más importante también para esta clase es decir, bueno, qué características hablan de este cuadro en función del concepto liberalista. Bueno, si hablamos de un versus, liberalismo versus absolutismo, este cuadro habla completamente de lo que es el liberalismo. Por ejemplo, la estatua que se encuentra acá representa a la libertad, o sea, en este caso una mujer, que lleva una antorcha, eso es una antorcha la que tiene ahí, que de alguna manera refleja lo que es la libertad, ¿ya? Eh, a ver, voy a tratar de usar, eh, por así decirlo, eh, un lápiz, pero no me parece. A ver, aquí, ahí está. Ya, esa es la antorcha. ¿No? Pluma, ahí sí. La antorchita de la libertad, lo voy a encerrar ahí, que ilumina obviamente el camino de las personas que están acá. Bueno, vemos la bandera de Alemania, está la de Italia, la de Francia, por allá, si ven el lápiz, aquí se encuentra Estados Unidos, se ve muy poco, entre una serie de muchos países, una fila india de mucha gente, etcétera. Aquí abajo no se nota mucho en este sector, gente, aquí, ahí, ahí, en ese sector. Abajo de la línea roja, se encuentran tiradas coronas y símbolos relacionados con las monarquías. Por lo tanto, están en el suelo, están bodadas. Y por ende, eso se está hablando o está diciendo de que esta gente no comparte el ideario absoluto, de la idea de que los reyes tienen que manejar la vida de las personas. De hecho, la gente está dejando ahí donde me rayaron, hay un castillo. Por lo tanto, está pasando de largo o haciendo abandono a ese lugar. Y están siendo guiados por la libertad. ¿Ya? De hecho, hay gente aquí adelante que, lo voy a dibujar rápidamente, maneja una cuerda, ¿ya? Como que están afirmándose a través de una cuerda y se están guiando. Esa cuerda refleja la unión de los pueblos, por eso aparecen varios países simbolizados ahí, ¿ya? Bueno, en estricto rigor, voy a salir yo de la pantalla, ¿ya? Ahí sí. Tiene por nombre la República Universal Democrática y Social. El autor es Frédéric Sorriu, de 1848.
Como yo hablaba de la cuerda, símbolo de unión, los países que ahí salen, la estatua que es una alegoría a la República Universal, que es el título del cuadro, y el Cristo como símbolo a través de los ángeles, que son los que bendicen este proceso o esta procesión, no está hablando de algo llamado libertad o liberalismo, que es contrario a lo que habíamos dicho, por ejemplo, en octavo sobre el absolutismo, ¿ya? Por lo tanto, el liberalismo apela a eso y a este tipo de simbolismos, ¿sí? Voy a proceder entonces a borrar, listo, ya deberíamos también eliminar todo y pasar a la siguiente parte. Ahora, cuando uno quiere establecer ideas previas, también podemos recordar lo que hicimos una vez en aquella época. Con mi curso trabajamos dos cosas. Estos cuadros, La libertad guiando el pueblo y El abrazo Maipú de 1919. Bueno, en aquella ocasión yo había preguntado qué cosas pueden resaltar respecto a la idea de libertad o qué cosas en común tienen. Bueno, aparece la gente, hay soldados, hay símbolos patrios como las banderas, hay un tipo de gestualidad, por ejemplo en el abrazo de Maipú, donde se habla de un triunfo a través de ese famoso abrazo, o la imagen femenina de la libertad que guía al pueblo. De hecho, aquí en estos cuadros también están reflejadas las clases sociales, están los jóvenes, están los trabajadores y están los burgueses, ese caballero con el sombrero de copa, y los soldados que aparecen muertos, que son soldados leales al rey. Eh, bueno, todo tiene que ver con el asunto de la libertad, ¿m? Tanto en la independencia de nuestro país como en la Revolución Francesa. Ahora, cuando yo quiero sintetizar esto en ideas, ¿sí? Las ideas republicanas y liberales. Contexto histórico de la Revolución y la Ilustración, finales del siglo XVIII. Todas estas ideas, ya de la idea de, por ejemplo, qué es una república y por qué se forman, y obviamente el liberalismo, hay que hablar de esa situación histórica, Ilustración y Revolución. Cuando ocurren estos eventos, ¿ya? Principalmente en Europa, obviamente, las influencias de estas ideas llegan en América durante el siglo XIX, principalmente a colonias como la americana, Estados Unidos, y en algunas ubicados en Centro y también en Sudamérica. Pensemos en Argentina, pensemos en Uruguay, pensemos en Colombia, etcétera, más no, por ejemplo, lugares como Brasil. Recuerden que Brasil está controlado por los portugueses y todavía tienen un sistema monárquico muy fuerte. Ya eso va a ocurrir muy posteriormente, entrado el siglo XIX, la idea de independización de Brasil. ¿Sí? Ya, ¿qué era el liberalismo? En estricto rigor, tomando en cuenta su antecedente histórico y los ejemplos que les di en los cuadros, es una doctrina, o sea, un conjunto de ideas variadas que tienen que ver con normas políticas, económicas y sociales. ¿Sí? En segundo lugar, el liberalismo defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado, producto de la mala experiencia que se tuvo con el absolutismo, donde el rey poseía todo tipo de poder, y en este caso poder absoluto y total, ya en materias de distintos ámbitos como el económico y el militar, el liberalismo defiende más la libertad de las personas y sus derechos, pero también limitar el poder del Estado, de quienes gobiernan o nos gobiernan, pero también el poder que nosotros podemos tener. Recuerden que el liberalismo permitió, entre muchas cosas, el voto universal, en este caso, elegir a nuestros representantes. En tercer lugar, el liberalismo como doctrina y defensor de la idea de libertad también fueron ideas que sentaron las bases de los sistemas de gobierno republicanos. El liberalismo como idea genera el nacimiento de las repúblicas, ¿ya? Los países independientes, las grandes naciones, Francia, España, Inglaterra, después Estados Unidos, Francia, Chile, etcétera. Y eso va a significar que, por ejemplo, las personas, hasta el día de hoy, tengamos, por ejemplo, el derecho o la obligación de elegir a nuestras autoridades y tener una vida regulada por leyes, ¿sí? Voy a bajar esto acá. ¿A qué se refiere con vida regulada por leyes? Básicamente lo que hacemos cuando salimos a la calle, lo que está pasando ahora cuando estamos con un asunto de cuarentena, pero también estamos claros que hay una mala formación en respecto a las leyes y a la vida en comunidad que hace que las personas no las respetemos muchas veces, ¿sí? Y en cuarto lugar, el liberalismo es una oposición total al ideario absolutista, conservadurista y otros sistemas de carácter autoritario, como dictatoriales, totalitarios, etcétera. Tenemos claro lo que es el absolutismo.
pero el conservadurismo es muy alineado al sistema absolutista. La diferencia es que cuando yo hablo de conservadurismo, hablo de ideologías ligadas a las tradiciones familiares y sobre todo provenientes de la clase alta. Yo conservo las tradiciones de la época de mis ancestros, donde se respetaban las leyes de la iglesia, se respeta la autoridad única de un gobernante, etc. En Chile pasó eso cuando los criollos querían mantener el poder en sus manos cuando supieron que el rey fue arrestado por Napoleón Bonaparte. Conservar las tradiciones por miedo a perderlo todo. ¿Sí? Eso es lo que hizo, entre otras cosas, por ejemplo, en los movimientos de independencia como en nuestro país. Si no hay dudas hasta ahora, si no tienen ninguna consulta, esta imagen también fue hecho en su momento en primero medio. La gente de cuarto A no lo hizo en su momento porque están con otro profe, pero lo pueden tomar como un ejercicio bien sencillo. Esto es una caricatura, no es un cuadro, ¿ya? Abajo dice, esto matará a aquello. ¿Qué significa? ¿Qué diablo significa, profe, eso de que esto matará a aquello? Bueno, partamos de una base. La idea de república y por lo tanto de la libertad se encuentra en esa imagen que encerra en el círculo. Esta es la mujer del gorrito frigio, que es ese color rojo que sale como dobladito en la cabeza. Ese es el símbolo que usan mucho los franceses, o usaban mucho los franceses. Ella observa atentamente el deceso o la muerte de una persona que representa un sistema. ¿Cuál dirán ustedes o dirá su profe? Bueno, creo que queda más que claro, el sistema absolutista, ¿ya? Que el que está, por así decirlo, falleciendo, desvaneciéndose. Como dice Gabriel, correcto, es un rey el que está agonizando, ¿ya? El sistema monárquico y absolutista. Ahí están los muchachos que son los que ayudan en la iglesia, no me acuerdo el nombre exactamente de esas personas, están los soldados, los generales, los gente de confianza. Aquí hay una gente que Aquí hay una persona que podría representar la traición, ¿ya? Como esa mirada media esperando a que algo ocurra o que envenenó quizá el sistema monárquico, absolutista, no sé. Eso puede ser una interpretación yo mucho más personal mía o de cualquiera de ustedes, pero como sale ahí, es la agonía del sistema absolutista mientras espera pacientemente el sistema o la república liberal, ¿ya? Em, bueno, cuando yo tomo todas estas ideas liberales, vamos a darle una bajada práctica en la idea de una república. Todo el mundo sabe que vivimos en una república, de hecho Chile es considerado la República Democrática de Chile. Pero ¿qué es en estricto rigor? Para que se acuerden, ¿ya? Porque estas son preguntas que van a aparecer seguramente en la evaluación optativa de historia. Bueno, durante el siglo XIX, mientras llegaban estas ideas liberales al mundo aquí en América, al Nuevo Mundo, muchos estados europeos usan principios liberales que conforman a las futuras naciones o países con sus respectivas leyes, constituciones, etc. Ya, rápidamente, una república es un territorio conformado por mucha gente que tiene símbolos patrios, como un himno, una bandera, que tiene leyes que nos rigen o rigen a esas personas para poder vivir en armonía, en paz y en libertad inclusive, dependiendo de cómo se quiera vivir. Por ejemplo, a través de qué sistema económico, qué tipo de normas, cómo va a ser el sistema de gobierno, etcétera. ¿Ya? Vamos a admitir un poquito más de gente. Ya. ¿Qué era la soberanía popular? El poder recae en el pueblo. Soberanía popular. Las personas que conforman una nación o una república tienen el poder. Lo pueden usar para lo que quieran, pero mientras haya leyes escritas, como en una constitución, va a hacer que el pueblo sea responsable de esa soberanía. Por ejemplo, eligiendo sus representantes, un presidente, un senador, diputado, alcalde, como hoy en día existe en nuestro sistema político nacional. Una república, al hacer que el pueblo detente el poder, también hace que el mismo poder atribuido a un gobierno, a un Estado, se separe. Separación de los poderes del Estado. Y ustedes tienen claro cuáles son. Son tres. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo.
El presidente representaba al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo representaba a los senadores y diputados, el Congreso, donde se hacen las leyes, y el Poder Judicial, a, obviamente, los tribunales de justicia, donde se ejerce, obviamente, la ley contra los que no la respetan. Otro principio que tiene una república, la igualdad ante las leyes, no solamente ante la ley universal, sino que ante las leyes que son conformadas dentro de un territorio republicano, en este caso una nación. La nuestra es, obviamente, el respeto ante una constitución, que ustedes tienen claro que hoy en día no está muy respetada, que digamos, y por algo el movimiento social de octubre está buscando cambiarla, porque no es una constitución o una ley que represente las actuales necesidades y contextos que hoy día vive nuestro país, incluso en situaciones de pandemia, ¿ya? Y finalmente, creo que es eso, sí, la necesidad de una constitución. Una república, cuando se garantiza su existencia a través de una acta, de una declaración de independencia, una firma a través de sus líderes, qué sé yo, automáticamente una de sus condiciones para que pueda mantenerse en el tiempo es que tenga que tener una constitución, porque esa es la ley, o la conjunción de las leyes más importantes que la rigen. En resumidas cuentas, república, el poder está en el pueblo. Los poderes del Estado son la representación de que se tienen que dividir para poder ejercerlas mejor y no caer de nuevo en un sistema absoluto, separación de los poderes. Las personas y los gobernantes tienen igualdad y ejercen igualdad ante la ley. Todos tenemos que respetar eso. Y en una república se necesita una constitución. Me quedan 10 minutos, ¿ya? Así que vamos a agilizar lo que nos falta para que no quedemos colgados. Ya, expresiones de liberalismo. Existen varias, pero hay tres que yo quisiera mencionar nada más. Los sistemas parlamentarios, constitucionales y anarquistas. Un sistema anarquista, para que ustedes lo sepan, es una doctrina política que pretende la desaparición del Estado e instituciones y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier otra autoridad. Hoy en día es más un movimiento político que una doctrina, pero no es el anarquismo que ustedes ven en las calles, rayado con esa misma imagen, en los kioscos, destruyendo semáforos, qué sé yo. Ese es otro tipo de anarquismo. El anarquismo real es una doctrina política que está en contra de la institucionalidad, como por ejemplo la idea de hacer una constitución para regir la vida de las personas a la orden de los que son los más inteligentes, los más adecuados, los más acordes para crear un sistema de convivencia normal, supuestamente, y en contra también de las instituciones que crean leyes, como un Congreso. Pero si el anarquismo es una cosa, el constitucionalismo, por ejemplo, es esto, un sistema gobernado por una constitución. Y el sistema parlamentario, un sistema gobernado no por un presidente, sino más bien por un Congreso, ¿ya? Que antiguamente existió en Chile en los años 1800, de hecho finales del siglo XIX y comienzos del XX, finales de 1890 hasta 1910, por ahí, ¿sí? Ya, aquí viene una parte no menor. El liberalismo y sus contradicciones. Luego de haber conocido un poco de este tipo de sistemas basados en el liberalismo, es necesario mencionar, el liberalismo no aseguró la libertad de todas las personas, porque, por ejemplo, si uno se pregunta sobre la esclavitud, ¿habrá existido en esta época? Por supuesto, la esclavitud todavía seguía dándose de manera muy grande, sobre todo en continentes como en África. En segundo lugar, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Tuvieron los mismos derechos o libertades que los hombres? No, pues. Lamentablemente en un sistema republicano liberal las mujeres tuvieron poquísima participación política. En algunos países hasta hace algunas décadas nomás las mujeres podían recién votar por un alcalde o un concejal. ¿Y qué decir de un presidente? Los indígenas fueron considerados como superiores o inferiores con esta doctrina, inferiores totalmente. Nunca tuvieron participación. De hecho, por eso hoy día se está demandando un sistema plurinacional, que significa que en la Constitución se respeten las etnias, tanto en un territorio sagrado como en sus doctrinas, sus ideologías y sus costumbres, y ser partícipes de, por ejemplo, la creación de leyes. Eso significa un gobierno plurinacional, no que le entreguemos territorio a los mapuches y ellos se gobiernen y no podamos entrar en esos lugares. Eso es falso. Ojo con ese mito, ¿ya? Y aquí vamos a hablar muy rápidamente de los movimientos sufragistas y zoológicos humanos sobre todo. Ya, el sufragismo es esto, el movimiento femenino que buscaba, por ejemplo, la participación política de las mujeres.
no solamente se está dando hoy día, sino que desde siempre. Después de la Revolución Francesa, incluso las mujeres sintieron que no estaban tomadas en cuenta y crearon su propia declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana unos años después de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, ¿ya? Y esta imagen claramente resume lo que es un zoológico humano. Una piscina, un hombre nadando en círculos como si fuera un pescado, un animal, como un delfín, y la gente mirando el espectáculo de lo más normal posible. Ya, ¿qué son los zoológicos humanos y por qué son contradicciones de los sistemas liberales? Bueno, el zoológico humano es un tipo de práctica nacido entre 1870 hasta 1930 en Europa, principalmente en ciudades como, o países como Alemania, Francia o Inglaterra. Ahí nace, en Europa. ¿Cuál era uno de sus tantos objetivos? Mostrar de manera muy llamativa lo que fue la supremacía racial. ¿No le suena a Hitler, Segunda Guerra, nazi, judío? Claramente. Se hacían exposiciones coloniales en varias metrópolis, ciudades, por ejemplo, París, Bruselas, etcétera, Berlín, de diferentes pueblos colonizados, puestos en situaciones y ambientes forzados, con el objeto de demostrar esa supremacía racial. En palabras bonitas para aquellas personas, se les llamaba también exposiciones etnológicas para ver el comportamiento humano, qué tipo de cosas hacían y poder mostrar cómo era otra parte del comportamiento humano a través de estos pueblos primitivos o incluso como ciudades de negros, ¿ya? Y eso, pucha, hizo ganar mucha plata a mucha gente, los gobiernos que se guardaron, pero en silencio, este gran negocio que les convenía también en algunos casos, y eso hizo que en nuestra historia hubieran situaciones bastante deplorables contra pueblos Selknam, en este caso Loona, o incluso contra los mapuches y los pueblos patagones del sur, ¿ya? Ese es un afiche que en la época se mostraba. Básicamente los indígenas eran una atracción, lo mismo que en los zoológicos que lamentablemente hoy día siguen existiendo con los animales, ¿sí? Entonces, ya vamos entendiendo un poco, yo creo, el sistema de por qué este tipo de lugares como los zoológicos o el movimiento sufragista de las mujeres es súper contradictorio al movimiento o al discurso bonito que tienen los gobernantes o intelectuales liberales, ¿ya? Rápidamente viendo el caso de Chile, porque me queda muy poquito. El caso chilensis. Partimos no solamente diciendo que en Chile habían zoológicos humanos, no en Chile, sino que en Europa, pero que secuestraron a indígenas chilenos y se los llevaron a esos lugares para ser expuestos públicamente. Bueno, la idea del zoológico humano viene de mucho más atrás, vestigio ubicado en México. La colección de Moctezuma era una colección que los europeos lograron armar de indígenas aztecas, guerreros aztecas, mujeres, niños, sirvientes, etcétera, y que fueron expuestos en ciudades en aquella época, por ejemplo, como España o Francia. En la época romana, en el Imperio Romano, los esclavos eran exhibidos como una especie de zoológicos, como también los mismos gladiadores. Es cosa de ver la película de Russell Crowe, Gladiador, una película que nadie la hizo, de hecho, hubiesen aprovechado hacerla, donde eran expuestos como si también fuera parte de un espectáculo. Las primeras exhibiciones públicas en 1835 en Europa fue creado con casos de indígenas con problemas físicos, como una especie de atractivo, problemas físicos motrices, por ejemplo, eh, indígenas que no tenían un brazo, que les faltaba una parte de su cuerpo, que salían con malformaciones, con situaciones crónicas como enanismo, gigantismo, etcétera, ¿ya? Ese tipo de antecedentes fuerza más todavía la existencia de lo que va a ocurrir en Chile con esta lógica de qué es un zoológico humano y por qué nuestro país protagonizó lamentablemente episodios sobre esto. Bueno, muy velozmente. En septiembre de 1881, 11 lacalufas soyaganes desde Tierra del Fuego fueron secuestrados y llevados en un circuito entre París, Berlín y Suiza, ahí en Bruselas. Y eso significó que algunos murieran en el camino, otros se enfermaran, fueran violentados sexualmente, físicamente, psicológicamente, y después cuando hubo mucha presión de grupos que trataron de defenderlos para que los devolvieran, fueron forzados los dueños a devolverlos a sus lugares originales. En 1889, finalizando el siglo XIX, perdón, 11 Selknam o ONAS exhibidos eh, en la Exposición Universal de París. Fueron llevados contra su voluntad, no firmaron nada, fueron atraídos
fueron cazados prácticamente como animales y se los llevaron a un barco ¡pup! Y fueron exhibidos en una exposición universal de París, en Francia. Y eso también es súper contradictorio porque la exposición universal de ese año tenía como lema por una nueva fraternidad, libertad e igualdad de los pueblos del mundo. Mientras, entre medio de toda esa exposición de muchas cosas tecnológicas, aparecían unos 11 Selnam expuestos como si fueran animales. Ahí tienen un ejemplo de contradicción, pero concreta. Y ahí hay una foto de este caballero que es como una especie de dueño, de apellido Maitre, y en el trabajo que van a hacer lo van a poder conocer más, y ahí está su familia Selman en la exposición de París. ¿Mm? Bueno, finalicemos rápidamente. ¿Qué se aprende de esto? El liberalismo como ideología de respuesta ante el absolutismo. El ideario liberal, en segundo lugar, promovió la creación de repúblicas. La libertad de las personas está sujeta a condiciones muy básicas. El discurso liberal en lo práctico estuvo lleno de contradicciones por intereses particulares de tipo cultural, económico, político. Los zoológicos humanos, por netos intereses económicos e intereses individualistas, ya es un ejemplo de contradicción a todas esas bonitas ideas de la libertad, la igualdad y la soberanía de todos los pueblos dentro de un territorio, bla, 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 bla. ¿Sí? Y finalmente, la existencia de los zoológicos humanos como evidencia de esta contradicción. ¿Ya? Em, bueno, creo que se me va a cortar en breve. Si se corta, me voy a volver a conectar, chiquillos. No se vayan.